Bien, entonces un breve resumen que recorre los principales temas que hablamos en nuestro primer encuentro. ¿Qué es la ética? Nosotros entendemos a la ética como aquella rama de la filosofía que reflexiona sobre los fenómenos de la moral. Cuando hablamos de moral, nos referimos a eh, las costumbres. Ustedes saben que moral viene del latín mores y hace referencia a las costumbres, que no son otra cosa que la forma habitual en la cual las personas nos comportamos, ¿sí? O los grupos, en este caso, también se comportan. Entonces nos estamos refiriendo básicamente a los fenómenos que están vinculados a la conducta. La ética lo que nos permite es reflexionar sobre la conducta de los individuos y los grupos. Una subcategoría de moral es la que tiene que ver con la moral positiva, ¿sí? Que en un sentido amplio refiere a aquellas reglas que regulan justamente la conducta de los individuos y sus concepciones generales de la vida, ¿no? Nuestro sentido común, por así decirlo. Y vamos a poder hablar también de una moral positiva en un sentido restringido al referirnos a aquellas reglas que básicamente orientan también el comportamiento, pero de los individuos que pertenecen, por ejemplo, a determinada institución, ¿no? Puede ser la universidad, puede ser una empresa, puede ser un sindicato, puede ser un partido político, etcétera. Entonces, ustedes ya se habrán dado cuenta que la moral admite diferentes niveles de análisis, ¿no? O lo que es similar, podemos hablar de que existen múltiples morales en una sociedad. ¿Mm? Tanto y en cuanto hablemos, por ejemplo, de la moral en un plano universal, o sea, aquellas reglas o máximas de comportamiento eh, que se asumen obligatorias, por ejemplo, para todos y todas, independientemente de nuestro espacio-tiempo, estaremos hablando de la moral en un plano universal. También podemos hablar entonces de la moral en un plano particular, ¿sí? Cuando referimos a las reglas, básicamente, que definen la conducta de determinados grupos de interés. Vamos a usar en nuestra materia la categoría de grupos de interés, lo que es similar a hablar de grupos de influencia. Hablamos de empresarios, por ejemplo, de la moral de los empresarios, de la moral de los funcionarios públicos, de la moral de los trabajadores, de los consumidores, de los proveedores, de los movimientos sociales, los activistas. Bueno, verán entonces que eh, he aquí estas diferentes morales que son objeto de la reflexión ética. Noten entonces que a través de la ética lo que hacemos es tener como un nivel de análisis distinto, ¿sí? Transversal, que nos permite eh, analizar múltiples aspectos de nuestra vida, ¿sí? Nuestro comportamiento en el plano político, nuestro comportamiento en el plano económico, eh, cómo producimos, ¿no? Cómo trabajamos, ¿sí? Cómo eh, reflexionamos sobre la realidad en la cual estamos insertos, eh, cómo obramos en las organizaciones que transcurrimos, ¿sí? Qué características tienen esas organizaciones, eh, qué moral tiene nuestra profesión, ¿no? Qué valores, qué reglas orientan el ejercicio de nuestra profesión, muy importante, y también eh, qué características tienen nuestros hábitos personales desde el punto de vista ético, ¿sí? Cómo consumimos, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestros residuos, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros deseos, ¿sí? Em, o desde otro punto de vista, ¿cómo nos relacionamos con otros individuos y a su vez, cómo nos relacionamos, por ejemplo, con la naturaleza, ¿sí? Con el ambiente, con el resto de los seres vivos? Entonces, va a haber múltiples abordajes desde el punto de vista ético a todos estos aspectos que hacen a nuestro comportamiento. ¿Mm? ¿Cuál es entonces el propósito de la reflexión que implica el ejercicio de un análisis ético del comportamiento de las personas o de los grupos? Bueno, básicamente
poder distinguir, ¿no?, entre lo que está bien y lo que está mal, lo que consideramos correcto de lo que consideramos incorrecto, como ven en la imagen que tenemos aquí de fondo, ¿sí? Em, Cuando analizamos desde el punto de vista ético alguna situación, ¿no?, que implica el comportamiento, por ejemplo, la conducta de determinados grupos, o los conflictos que se generan entre individuos, entre partes que tienen intereses diferentes, em, lo que nosotros estamos haciendo implícitamente es asumir una posición, ¿sí? Eh, ya que nosotros al hacer esa distinción entre lo que se considera correcto o incorrecto, por ejemplo, estamos posicionándonos desde nuestro propio esquema de valores, desde nuestros principios que son los que orientan, por ejemplo, nuestro comportamiento. Eh, ¿Por qué? Porque en base a ellos es que podemos hacer este discernimiento. La ética nos ayuda a autorreflexionar sobre el comportamiento y también a poner en juego nuestros valores. ¿Cómo se realiza esa reflexión? ¿Cómo realizaríamos esa reflexión? La reflexión que implica determinado análisis ético. Analizando las tradiciones culturales, por ejemplo, de determinado eh, grupo de personas que habita cierto territorio, analizando las tradiciones que tienen las familias que allí habitan, por ejemplo, analizando las religiones que se predican, y también los instrumentos jurídicos que regulan, por ejemplo, en nuestro caso, el Estado de Derecho, eh, que regula nuestra convivencia. De esa manera accedemos o podemos acceder a un ejercicio sistemático, una reflexión sistemática sobre la moral de determinado individuo, determinados grupos, ¿sí? Em, Resumidamente, entonces, analizamos las costumbres, las creencias y las leyes, las cuales constituyen el campo de estudio de la ética, por así decirlo, y emitimos un juicio moral, ¿no? Emitimos un juicio em, en el cual hacemos una valoración. A algo le ponemos un signo positivo, eh, o a algo le ponemos un signo negativo, ¿sí? Em, Ese algo son las reglas que en definitiva regulan, orientan, ¿no?, las tradiciones, las preferencias de esos grupos, sus convicciones, cuando hablamos de cuestiones religiosas, ¿no? Y efectivamente el comportamiento, que es lo que en última instancia evidencia eh, determinada moral, ¿no? ¿Cómo surgen estas reglas a las cuales nosotros valoramos desde el punto de vista ético? Bueno, como decía, son fijadas por las costumbres, están impresas en las costumbres de determinado grupo, de determinada sociedad, y se transmiten intergeneracionalmente, ¿sí? A lo largo de la historia se van reproduciendo, no sin cambios, naturalmente, intergeneracionalmente. También se dan a través de estas reglas o patrones de comportamiento, podemos decir que se dan lateralmente a través de eh, la influencia que suelen tener determinados grupos, que de pronto eh, eh, tienen como una suerte de influencia cultural sobre el resto y implican la adopción de determinadas pautas de comportamiento, ¿no? También, naturalmente, estas reglas que analizamos desde el punto de vista ético se institucionalizan porque pasan a formar parte de nuestro marco jurídico. Hay una relación muy estrecha entre eh, las reglas morales y las reglas legales, o sea, hay una inspiración que tiene un aspecto moral en la estructura jurídica que regula nuestra convivencia social, y lógicamente también a través de el proceso de adopción de determinadas reglas de comportamiento que van realizando los credos y las religiones a lo largo de la historia, ¿sí? Y que naturalmente luego son reproducidas también en este proceso de transferencia intergeneracional. Estas reglas tienen ciertas características, ¿sí? Implican una obligación de comportamiento,
¿sí? Implican una obligación de comportarse de determinada manera. Algunas están más explícitas y otras son implícitas, ¿no? Forman parte de este sentido común. Em, Requiere que sean conocidas por todos, ¿no? Que tengan este carácter público, ¿sí? Las reglas morales tienen la posibilidad de ser evocadas, ¿no? De ser, ante determinada situación conflictivas, traídas a la discusión, a la negociación. ¿Mm? Y, em, muy importante, son, en definitiva, expresiones del lenguaje. La ética es también un discurso y se reproduce a través de esta herramienta con la que contamos, que es nuestro lenguaje, nos permite comunicarnos. ¿Cómo se aplican estas reglas? ¿No? Se aplican mediante un proceso de imposición social, ¿sí? Al ser todos individuos educados bajo determinada moral, ¿no? Vamos adoptando determinadas costumbres, ¿no? Y al ser nuestro accionar imputable a nosotros en tantos sujetos, obligados a cumplir con determinadas pautas de comportamiento, se aplica mediante la imposición social. ¿Mm? En ocasiones también se aplica mediante la existencia de códigos, ¿sí? Códigos de comportamiento, los famosos códigos éticos, ¿sí? A través también de tribunales éticos, ¿sí? Diferentes dispositivos que han ido surgiendo, sobre todo en los últimos años, y que también sirven para la aplicación de estas reglas sobre las cuales la ética nos va a permitir realizar una reflexión. Entonces, en definitiva, ¿mm? Podemos decir que toda conducta humana, todo comportamiento humano, particularmente que implique distintas partes en un conflicto de intereses, va a merecer un análisis ético, va a ser plausible de una reflexión ética. ¿Mm? Por ende, fíjense ustedes que la ética nos sirve y tiene como principal utilidad poder vivir en sociedad, poder convivir socialmente. La ética, diríamos entonces, nos sirve para organizarnos en una sociedad estructurada en base a diferentes morales, que muchas veces obviamente entran en contradicción. La ética, que reflexiona justamente sobre la moral, nos va a permitir, a través de este proceso de formular juicios, donde discernimos entre lo que consideramos bueno y malo, nos va a permitir ponernos de acuerdo, nos va a permitir procesar las diferencias y los conflictos de intereses que naturalmente se dan en una sociedad. Y a su vez también, en este proceso, nos va a permitir reflexionar sobre nuestra conducta individual. ¿Sí? Y fundamentalmente ser conscientes de los valores que nuestro accionar reproduce continuamente. Y acá yo les dejo una pregunta que la retomamos en la próxima clase. ¿Ustedes han cuestionado los valores con los cuales han sido educados? Nos vemos en el próximo encuentro.